En el circuito magnético nosotros hacíamos un modelo. En ese modelo nosotros ponemos una fuente magnetomotriz. Poníamos una reluctancia. Y si cerramos el circuito, observamos un flujo magnético. Y entonces tenemos esta expresión. Habíamos dicho que esto era amper vuelta. Habíamos dicho que esto era Weber. Y habíamos dicho que esto era 1 sobre Henry. Entonces, Weber entre Henry también es equivalente a amper vuelta. O Weber es amper vuelta Henry. Las variables que me hablan de campo magnético entonces, una de ellas es flujo. Y tenemos otras dos variables también relacionadas con el campo magnético. Esas otras dos variables se llaman intensidad de flujo magnético y la otra densidad de flujo magnético. ¿Cómo están relacionadas con flujo? Bueno, empiezo con la fase. D, densidad de flujo magnético es flujo sobre área. Y entonces las unidades son Weber sobre metro cuadrado, y Weber sobre metro cuadrado también se conoce como Tesla. Y entonces esta densidad de flujo magnético es usualmente la variable que se utiliza para indicar la fuerza de un imán, ¿de acuerdo? Entonces, una magnitud ya hablamos que tener un Tesla ya es una cantidad importante de energía. Entonces, los imanes alrededor de un Tesla son imanes que si ustedes ya se pusieron a jugar con ellos, pues los pueden lastimar al tratar de acercarlos o separarlos. Separarlos, a veces un Tesla no se puede, entonces no se puede de forma manual, tendrían que usar un tornillo o alguna máquina para hacer la separación de un Tesla. En lo que ustedes están evaluando de forma artificial con los electroimanes, ustedes logran intensidades de militeslas o de microteslas, y es suficiente para muchas de las cosas que hacemos. Entonces, B es densidad de flujo magnético. H, intensidad. Entonces, intensidad yo la puedo relacionar así.
La intensidad, entonces, es el número de vueltas por la corriente entre la longitud media. Las unidades de intensidad serían amper, vuelta sobre metro, pero también puede ser Weber, Henry, metro, y ahorita también desarrollo qué otras unidades podrían ser. Yo tengo intensidad y pongo NI, y NI lo pongo flujo por reluctancia entre longitud. Desarrollamos reluctancia, entonces ponemos flujo, longitud, permeabilidad, área, longitud. Entonces me queda flujo, área, permeabilidad. Y por lo tanto también las unidades de intensidad serían Weber, bueno, estas ya están ahí, perdón. Esto lo puedo ver como V sobre mu, porque flujo sobre área es densidad, y entonces las unidades también serían Tesla entre Henry. Sí, esa sería la intensidad. Déjenme ver si estoy haciendo bien las unidades. Es Tesla metro sobre Henry, porque mu es Henry sobre metro. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las tres variables que me interesan: H, B y flujo. Usualmente, B, que es densidad de flujo y flujo, pues se asume que es la misma variable. La que se piensa que es un poco diferente es H, intensidad de flujo. Los materiales, entonces, se caracterizan con una curva de magnetización. Y en esta curva de magnetización, sobre este eje ponemos H, intensidad, y sobre este eje ponemos B, densidad. Usualmente, a medida que crece la intensidad, crece la densidad la mayoría de las veces de forma lineal. Hay un punto, en realidad es, sí, bueno, voy a poner H de saturación. Hay un punto en donde la intensidad llega a que la densidad llegue a su máximo, y después esto ya no crece proporcionalmente. Entonces este punto es el punto de saturación magnética. Cada material tiene una curva específica de intensidad y de densidad, y usualmente pues entonces nosotros debemos conocer en qué intensidad estamos manejando. Si estamos en esta intensidad, usualmente consideramos un valor constante de B, y si no, pues tenemos que consultar la curva. Ahora,
Cuando yo tengo todas estas variables, flujo, densidad e intensidad, y hago estas relaciones, voy a poner aquí, hago estas relaciones, y en realidad se está simplificando bastante el modelo. Todas esas relaciones estrictamente involucran una integral. Entonces, H es la integral cerrada de flujo por reluctancia entre longitud. Y cuando nosotros hacemos esa integral cerrada, entonces es porque puede variar el flujo, y el flujo puede variar porque tenemos áreas transversales diferentes, porque hay materiales con permeabilidades magnéticas diferentes. Y entonces, lo más correcto sería, en lugar de escribir esas relaciones como igualdades, escribirlas como integrales. Pero no lo hacemos así para facilitar el modelo. Sin embargo, muchas veces, y ahorita voy a poner un ejemplo, entonces nosotros tenemos que ver la intensidad, si no lo hacemos así, como una suma, flujo 1 por reluctancia 1 entre longitud 1, bueno, va a poner I igual a 1 hasta N. Y entonces nosotros veríamos la intensidad, o podríamos ver el flujo, como una suma de los flujos que son constantes en los diferentes elementos. Y entonces esta I dependería pues de que el área transversal cambió, o dependería de que el material cambió, que es finalmente lo que tenemos, lo que hicimos el lunes aquí, que habíamos separado al menos en dos reluctancias, una reluctancia que era la coraza y otra reluctancia que era el entrehierro, ¿de acuerdo? Bien, lleguen ahí para que hagamos un ejercicio. Este elemento tiene una permeabilidad de la coraza infinita, lo cual significa que solo vamos a tomar en cuenta la permeabilidad del entrehierro. No me interesa entonces las dimensiones de la coraza. ¿Quieres saber el flujo 1? El flujo 2 inicialmente. Tengo una fuente de voltaje, una resistencia, tengo 1500 vueltas. Aquí la distancia del entrehierro es 0.4 centímetros y aquí la distancia del entrehierro es 0.8 centímetros. E inicialmente es calcular flujo 1 y flujo 2. Es 0.8 centímetros, 0.4 centímetros, 1.5 centímetros, 1 centímetro y listo. Lo primero que hacemos es el modelo magnético. Modelo del circuito magnético. Pongo la fuente, y entonces la fuente la pongo más menos, ahorita voy a explicar ahí por qué más menos, y pongo 1500 vueltas, y la corriente, todos estarán de acuerdo que son 24 volts, entre 10 ohms, entonces 2.4 amperes. Entonces este es N y este es I. Paréntesis.
Cuando ustedes hagan sus circuitos electroimanes y ustedes empiezan a enrollar la bobina del alambre magneto, y después lo conectan a la electricidad, las fuentes de laboratorio las meten en corto porque la resistencia interna de esa bobina es muy baja. Hablamos de resistencias de miliohms. Entonces, pues la corriente es superior a la que pueden dar las fuentes. Las fuentes dan hasta 3 amperes. Varias de esas fuentes tienen protección contra corte y entonces pues se desconectan. Pero para evitar, precisamente para limitar la corriente, tienen que pensar cuál es el máximo de corriente que les va a dar y calcular la resistencia que van a poner en serie con la bobina o con el electroimán, asumiendo, la pueden medir, pero asumiendo que casi esa es cero, ¿de acuerdo? Les estoy diciendo que es del orden de millones, y por eso ahorita estoy poniendo una resistencia de 10 ohms. Ahora, esa resistencia de 10 ohms es una resistencia de potencia. Recuerden que la potencia en la resistencia es I cuadrada por R. Entonces, 2.4 al cuadrado, ¿cuánto es? 5.76. Y lo multiplican por 10, entonces son 57, 60 watts. Y las resistencias que nosotros tenemos son de, las resistencias son de 1/4 de watt, entonces tienen que tener cuidado en la resistencia. Usualmente colocarían las piedritas, ¿de acuerdo? Que son de 25, de 50 watts. Y entonces tratarían de poner resistencias. Ahora, la desventaja de poner una resistencia más grande es que van a tener menos corriente, y la corriente sí es importante para que me dé el flujo. Entonces, hay que pensar cómo nosotros proporcionamos esa energía. Varias de las veces solo necesitamos un pulso de corriente. Cuando necesitamos solo un pulso de corriente, que solamente es para traer el elemento, una vez que ya traemos el elemento, se necesita menos energía. La próxima semana a lo mejor lo vamos a hacer en MATLAB para ver la gráfica, cómo se comporta. Entonces, una forma de proporcionar esa corriente es almacenarla en un capacitor y con un interruptor, entonces descargar toda la corriente. Ese interruptor puede ser un tiristor, descargar toda la corriente para que se active el electroimán y de esa forma hacerlo. Entonces, bueno, nada más es un paréntesis. Tengo esto, tengo la fuente, los signos. Usualmente para los signos nosotros tenemos que ver cómo se está enrollando la bobina. Hacemos la regla de la mano derecha y entonces nosotros ponemos el índice en el positivo del voltaje. Entonces aquí está el positivo de mi voltaje y la bobina la estoy enrollando de esta manera. Entonces el pulgar me indicaría el flujo de la fuente, y por eso es que coloco aquí en mi fuente más menos. Si estuviera enrollado por dentro, entonces equivaldría a tener el más acá abajo, ¿de acuerdo? No les voy a poner rompecabezas de eso, pero vamos a hacer 1 o 2 ejercicios en donde a lo mejor hay más de 2 fuentes y hay que ver si se suman o se restan. Cuando se suman, hablamos de flujo acumulativo. Cuando se restan, hablamos de flujo diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí la fuente. Aquí hay reluctancias, pero las estoy ignorando porque su permeabilidad es infinita, lo que significa que la reluctancia es 0. Solo tengo aquí una reluctancia. Esta es la reluctancia del entrehierro 1. Y en paralelo tengo la reluctancia del entrehierro 2. Pongo este flujo
flujo 1, que es este, y aquí le pongo flujo 2. Les repito, ya todos los ejercicios que vamos a hacer solo nos vamos a concentrar o solo vamos a encontrar reluctancia donde haya entrehierro, ¿de acuerdo? Fíjense bien, si aquí no hubiera este entrehierro y yo hubiera hecho esto, entonces esto se cierra, es corto, y el circuito equivalente es una fuente así. No hay flujo. ¿Por qué? Porque finalmente no hay reluctancia. Reluctancia. Algunos circuitos parecen muy complicados, pero cuando ya los dibujamos, en realidad no hay nada que resolver porque está en corto la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no está en corto. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿No? Bien. Si me pidieran el flujo que pasa por la fuente, bueno, aquí le voy a poner flujo 1, yo podría hacer el paralelo de estas reluctancias, ¿de acuerdo? Porque las estoy viendo como si fueran resistencias, y simplificar el circuito magnético a una sola malla. Como aquí me piden en específico el flujo 2 y el flujo 1, entonces no voy a hacer eso. Aquí voy a poner cuidado en esto. Esta, aunque ahorita la puse ahí, en realidad tiene que ser aquí. Y este lo va a poner flujo central, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este flujo central, aquí borré la reluctancia, perdón, es este menos este, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos las mallas. Y ponemos 1500 por 2.4, hago la malla menos, más RG1, ahorita voy a poner aquí RG1, Flujo 1 menos flujo 2, igual a 0. Entonces, es una ecuación similar a las de voltaje, y en este caso la suma de fuerzas magnetomotrices en una malla magnética se conoce como ley de Ampère. Entonces esta es ley de Ampère. La suma de las fuerzas magnetomotrices en una malla es 0, ¿de acuerdo? Entonces tengo fuerza magnetomotriz es 0. Es equivalente a la ley de Kirchhoff de la suma de voltajes en una malla, es 0. Y esta es la malla 1. La malla 2, entonces tengo RG1, flujo 2, menos flujo 1, más RG por flujo 2, igual a 0, y esta es mi ecuación 2. ¿Alguien tiene ahí alguna pregunta? La longitud es .004. Entre el área que sería 1 centímetro por 2 centímetros de profundidad, ¿verdad? Entonces ponemos .01 por .02, y la permeabilidad del aire es 4pi por 10 a la menos 7 por 1. La permeabilidad del aire, su permeabilidad relativa es 1, y la constante es 4pi por 10 a la menos 7. La reluctancia del entrehierro 2. La distancia aquí es .008. 008, sí, disculpen. Y el área es .015 por .02 por 4pi por 10 a la menos 7.
Sí, vamos a sacar esos Primero dos, sale. 3 decimales, 91.5 por 10 a la 6. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y el otro cuánto? Ah, todavía no. Por 10 a las 6. Sí. Por 10 a la 6. ¿Sí? Entre hierros, y ahí sí no podemos omitir ninguno porque la relación entre esos dos no es de 10. Uno es 15 a 16 si cerramos y otro es 21. Entonces las dos reluctancias están contando. Reescribimos la ecuación 1 y 2. 1 y 2. Y entonces tendríamos Es 3600 menos 3600. menos 3600. Lo voy a poner de esta forma. 3600. Ahorita, pues tengo 15.915 por 10 a la 6, flujo 1, menos 15.915 por 10 a la 6, flujo 2, igual a 3600. Y la ecuación 2 la vamos a escribir menos 15.915 por 10 a la 6, flujo 1, más, y entonces ahí tengo 15.915 por 6, más 21.221 por 6, más 37.136 por 10 a la 6, flujo 2, igual a 0. ¿Sí? Y rápidamente lo podemos meter en la calculadora el sistema, entonces lo vamos a meter. 1.69643 por 10 a la menos 6. Entonces son microwebers. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Falta el flujo central. El flujo central voy a asumir que es flujo 1 menos flujo 2, pero bien, en este modelo se están restando porque los puse en la misma dirección y cuando pasan por el centro se oponen los flujos. El signo es arbitrario porque yo ahorita estoy poniendo flujo 1 menos flujo 2, pero también puedo poner flujo 2 menos flujo 1. En realidad, en este curso, el signo, al final, como estamos hablando de vectores, pero estamos omitiendo todo ese concepto de vectores, no es importante ese signo, ¿de acuerdo? Entonces, solamente lo importante es que los flujos en ese modelo se están restando, pero podemos decidir flujo 1 menos flujo 2 o flujo 2 menos flujo 1, no es grave. Entonces hacemos esa diferencia. 199.202 por 10 a la menos 6. Gracias. Ese es el flujo central. ¿Cuál es la densidad de flujo? Entonces, BC, la densidad de flujo en la parte central va a ser el flujo central entre el área central. Entonces pondríamos 199.202 por 10 a la menos 6 entre el área central es 0.01 y 0.04.
2. A mí la resta me dio 226.200. Sí, Entonces, 226. punto 202. De acuerdo. ¿Sí? Sí, ahí lo que necesito es que varios me ayuden a hacer las operaciones para ir verificando. 226, 202, por 10 a la menos 6. Ok, no es grave aquí, 226.202, ponente menos 6, entre punto 0. La densidad de flujo magnético que está aquí, con una fuente de 24 volts y que me está dando a final de cuentas una corriente de 2.4 amperes, es una densidad respetable. Estamos hablando que ya en la unidad ya es un valor importante, entonces 1.13 teslas es un buen valor, ¿de acuerdo? La próxima sesión ya lo vamos a relacionar con fuerza mecánica, entonces 1.13 es un buen valor. En este entrehierro, aquí sería Φ2 entre el área 2. Entonces tendríamos 169.643 por 10 a la menos 6, puntos 0.15 y punto 0.2. Y vemos entonces cuál es. 565. 5.4 mil. Ahora en milis 565. 477. 77 militeslas. ¿Sí? La densidad baja, porque finalmente es flujo sobre área. Si yo quiero tener más densidad, reduzco el área transversal. Y entonces yo tengo 5.65.467 militeslas. La intensidad más importante, perdón, la densidad más importante está en el centro. Vamos ahora con intensidad. No estoy sacando la densidad en 1 porque no hay entrehierro. Entonces solo me interesa analizar los entrehierros. Matemáticamente se puede sacar, pero como no hay entrehierro, ¿qué área considero? No hay forma de considerar. Ahora, la intensidad a partir de densidad solamente es B entre mu. Entonces, la intensidad central sería BC entre 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad 2 sería B2 entre 4pi por 10 a la menos 7.